noches, hermanos. Les agradecemos a Dios. Le agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite de meditar en su palabra. Y hoy vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada, que empezamos el capítulo 5. Estuvimos dando un panorama general de la Biblia, del pensamiento del Antiguo Testamento y de manera específica de cómo trata el libro de Números, y hoy vamos a retomar el mensaje, la teología del libro de Números, y a partir de ahí explicar estos pasajes que son el capítulo 5 y el capítulo 6. Y sin más preámbulos, vamos a hacer la oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, y porque en ella obtenemos y aprendemos principios que nosotros podemos aplicar como pueblo tuyo, como tu iglesia, que estamos en esa espera de tu segunda venida. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas preparando para ese encuentro contigo, ya sea en la resurrección de los muertos, cuando tú nos llames a tu presencia, o de la manera en la que tú quieras transformarnos si es que estamos vivos cuando tú regreses por segunda vez. En el nombre de Jesús te encomendamos esto. Amén. Quisiera comenzar con dos analogías o dos ejemplos para poder comprender un poco lo que el autor de Números nos quiere presentar aquí en este capítulo 5. La primera es que antes de la pandemia, cuando en estas épocas de abril, de calor, de Semana Santa incluso, pues la gente recurría a ir a los balnearios, a algún río, etcétera, y en muchos casos era un viaje, era una travesía que había que hacer en la familia, y entonces pues empezaban con la preparación de todo lo necesario para ir a ese viaje, la comida que se iba a llevar para comer después de bañarse, las toallas para secarse, el cambio de ropa para regresar. Y estos viajes pues no podrían darse de manera efectiva o luego no funcionaban si se nos olvidó la toalla, si se quedó algún platillo de los que íbamos a degustar después de bañarnos, etcétera. También sucede con los viajes a otra ciudad, de vacaciones, etcétera, en donde pues llevamos la ropa necesaria, los utensilios, y cuántos no hemos pasado por el imprevisto de que o nos faltó algo por meter a la maleta, o simplemente no podíamos ya llevar un utensilio porque ya estaba roto, muy viejo, y es necesario comprar para poder utilizarlo en nuestro viaje. Algo así es la preparación de manera simbólica, por así decirlo, que podemos ver en el libro de Números que está haciendo aquí el autor. El pueblo salió de Egipto y ahora está en el Sinaí, y una vez que está en el Sinaí, que ha recibido instrucciones del Señor, que el pueblo sea purificado, que tomaron la Pascua, Dios está pidiendo requisitos preparatorios para ese viaje. Ese viaje que no es cualquier viaje, no es un viaje de vacaciones, no es un viaje de pasadía, sino es un viaje que tiene que ver con la existencia misma del pueblo. Un viaje en el cual ellos tendrán una nueva vida, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ser, de comportarse. Es llegar a la tierra prometida, y en esa preparación encontramos el capítulo 5 y el capítulo 6. Esta preparación que va a tener el pueblo es para algo muy puntual y grandísimo que el pueblo va a recibir. Los capítulos 5 y 6 son una unidad en el libro de Números, porque son los requisitos preparatorios para la salida, y al final del capítulo 6 tenemos la bendición sacerdotal.
Es decir, Dios quiere que el pueblo, antes de partir hacia la tierra prometida, antes de llegar a la tierra prometida, 1, el pueblo se prepare y 2, el pueblo sea bendecido. Pero para ser bendecido, el pueblo tiene que prepararse. La bendición no llega simplemente porque sí, al menos a la luz del libro de Números. Antes de recibir esta bendición arónica, como se conoce, que es número 6, y que lo encontramos de los versículos 22 al 27, el pueblo tiene que hacer una serie de preparación, de votos, como lo vemos en el capítulo 6, o en el capítulo 5 al principio, desechar a los contaminados, después restituir todo daño, versículos 5 al 10, y de los versículos 11 hasta el versículo 31, quitar todo celo, toda sospecha, adulterio o relación inadecuada en el matrimonio. Un poco de eso hablamos el domingo en el estudio o sermón del mediodía, de que Dios espera de nosotros que tengamos buenas relaciones con nuestro prójimo, en nuestra familia y en la iglesia. Y de eso va a hablar los versículos 11 al final del capítulo 5, que es un poco algo extraño y lo vamos a explicar con detenimiento en este estudio. Recapitulamos un poco más acerca de la primera sección del libro de Números, que ya hablamos de eso la semana pasada. Y en esta primera sección están los primeros 10 capítulos. Los primeros 10 capítulos de Números no tienen un orden cronológico, y lo recuerdo en esta hora para que puedan tenerlo presente. En el capítulo 9, por ejemplo, Números 9:1, dice la escritura: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Capítulo 9 habla segundo año, mes primero. Nos vamos al capítulo 1 y dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Entonces, en el capítulo 1 tenemos que la referencia temporal o cronológica es segundo año, mes segundo. Esto significa que el capítulo 9 sucedió primero y después sucedió lo del capítulo 1. Y en el capítulo 10, versículo 11, tenemos lo siguiente: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, y aquí ya tenemos a los 20 días. El capítulo 1, versículo 1, habla del segundo año, segundo mes, día 1. Capítulo 10, versículo 11, habla del segundo año, segundo mes, día 20. Y el capítulo 9 habla de el segundo año, primer mes, que es la celebración de la Pascua. No hay una fecha específica para los capítulos 7 y 8, pero todos los comentaristas están de acuerdo en que estos se dieron cuando se instaló el tabernáculo, cuando se consagró a los sacerdotes, al sumo sacerdote, que sería Aarón, y a sus hijos, y en este tiempo se da estos capítulos 7 y capítulo 8. Entonces, en esta parte podríamos verlo de manera temporal de la siguiente forma. Si queremos ver los primeros 10 capítulos de Números cronológicamente. El pueblo sale de Egipto, llega al Sinaí. En el Sinaí reciben las tablas de la ley, las instrucciones para el tabernáculo, y entonces, después de recibir todas estas instrucciones, el pueblo obedece, ofrenda, da todo lo necesario para instalar el tabernáculo. Ya se tiene todo lo necesario, se instala el tabernáculo, se consagra a los sacerdotes,
Allá tenemos los capítulos 8, 9 y 10 de Levítico y capítulos 7 y 8 de Números. Y después de esta preparación y consagración, se tiene la Pascua, capítulo 9 de Números. Después de la Pascua, se reciben instrucciones de parte del Señor, y ahí tenemos el resto del libro de Levítico, y tenemos los primeros capítulos de Números, capítulo 1, 2, 3, 4, que es, este censo es antes de partir. Y en este tiempo, todavía no hay un acuerdo preciso entre los comentaristas si los capítulos 5 y 6 son en este tiempo antes de partir o fue antes del censo, es decir, antes de la sección de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Números. Para que en el capítulo 10 ya entonces el pueblo salga hacia la tierra prometida en este viaje. En este contexto tenemos lo siguiente: el pueblo ya recibió la palabra del Señor, ya recibió los 10 mandamientos, el pueblo ya tomó la Pascua, ya recordó la obra de Dios de liberación, cómo los sacó de Egipto y cómo el Señor con mano poderosa los libró con la fe en la sangre del Cordero. Ya tenemos eso. Y antes de salir hacia la tierra prometida, Dios quiere que el pueblo esté preparado. Pero la preparación que Dios pide es una preparación de santidad, de pureza. Y es en lo que nos centramos al final del estudio de la semana pasada. Esta preparación es para salir, pero también para recibir la bendición sacerdotal que veremos al final del capítulo 6. Ahora, esto no es nuevo para el pueblo de Israel. Si vemos así número 5 del 1 al 4, a primera vista diríamos, pues los agarró el Señor desprevenidos, pero no. En Éxodo capítulo 19 ya había el pueblo tenido una preparación previa antes de recibir el decálogo o los 10 mandamientos. Éxodo 19, versículo 10 dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados. Más adelante, ahí en Éxodo 19, versículo 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces, ya el pueblo previamente se había preparado para recibir las tablas de la ley, para recibir la palabra del Señor. Y ahora en número 5, del 1 al 4, y bueno, de todo el capítulo 5 y capítulo 6, es nuevamente una preparación para responder a la palabra del Señor. Y aquí podemos ver esto interesante. Bueno, para mí es interesante, no sé para ustedes, y es que para lo que Dios nos presenta en su revelación en la Escritura es que el pueblo, para recibir palabra del Señor, tiene que prepararse, tiene que santificarse, tiene que lavar sus ropas, sus vestiduras. Y el pueblo, para obedecer esta palabra que recibió, tiene que prepararse. Y el pueblo, en esa obediencia, pues es salir hacia la tierra prometida. Dios le dio una promesa a Abraham, lo veíamos la semana pasada. Y conforme a esa promesa de la tierra prometida, Dios le está diciendo al pueblo: vayan, háganse suya la promesa. Pero ese apropiarse de la promesa implica preparación. Hay muchas promesas que Dios tiene en la Escritura para nosotros, que nosotros tenemos en Cristo. Y muchos nos preguntamos: ¿pero por qué el Señor no me ha dado esa promesa? El Señor dice que en Cristo soy esto, y que como ese Israel espiritual que somos como iglesia, pues podemos contar con estas bendiciones que Dios quiere que tengamos. La respuesta es:
qué tanta preparación, purificación y santidad hay en nuestra vida como iglesia, como familias, como pueblo de Dios. La promesa ya está. Y para recibir esa promesa requerimos preparación. Esa preparación ya la tenemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él preparó el camino para nosotros. Ahora tenemos el camino libre para ir a la tierra prometida, que en nuestro caso es los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora que ya tenemos ese camino libre, no es simplemente decir, pues así como estoy, camino. El Señor nos enseña aquí que ya Cristo abrió el camino, pero ahora hay que lavarnos constantemente en la sangre del Cordero. Por eso dice Primera de Juan, y lo voy a leer en esta hora, en este momento. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, dice de la siguiente manera. Si decimos que tenemos comunión con el versículo 6 en adelante, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí el camino es claro. Ya Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tenemos libre acceso cuando Él murió y en la cruz el velo se partió en dos. Ya está el camino libre a los cielos nuevos y la tierra nueva, la tierra prometida, la patria celestial. Ahora, en ese caminar, hay que prepararnos también. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. De esto ya lo mencioné la semana pasada, así que no es necesario adentrarnos mucho en esto. La confesión constante de nuestros pecados, entonces, es apropiarnos del sacrificio que hizo Jesús por nosotros y que su sangre quite los pecados que hay en nosotros. Esto implica que la vida cristiana no es una vida de decadencia, hablando en términos de pecado y de santidad, sino es una vida donde vamos avanzando, en donde los pecados que cometía hace 2 meses, hace 1 año, ya no los cometo hoy. Y los que estoy cometiendo ahora, porque no me doy cuenta, porque el Espíritu Santo no me los ha revelado o porque mi corazón es muy duro, en 1 año o en 1 mes, el Espíritu Santo me los hará ver, me los revelará y entonces ya no tendrán que estar en mi vida. Es una vida de avance, no por nosotros, sino porque dejamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y he ahí la importancia de la confesión, que estemos conscientes de nuestros pecados por nombre y apellido, y si es posible, ora. Porque eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos ahora al capítulo 5 de los versículos, estoy en Levítico, cuando lleguemos a los versículos 5 en adelante, que tiene que ver con la restitución. Y pues esta cuestión de preparación ya es un principio que vemos en la Escritura, pero esta preparación es también para llegar a la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya mencionamos y leímos la semana pasada los versículos 1 al 4 del capítulo 5, no los voy a volver a mencionar, sino voy a ver las implicaciones y el eco en el Nuevo Testamento que tenemos de esta enseñanza. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice así la Escritura. Está hablando de la nueva Jerusalén y de la nueva tierra y del nuevo cielo. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, también en la tierra prometida
en nuestra nueva Jerusalén, Dios no permite que los contaminados entren. De ahí que nuestra preparación comience ahora. Y nuestra gran preparación es la obra de Jesús, su sacrificio por nosotros. Y ahora que estamos caminando, diariamente nosotros debemos acudir a la obra de Jesús y decirle al Señor: examina mi corazón. Como dice el salmista, muchas personas tienen problemas a la hora de confesar sus pecados porque no son conscientes de muchos de ellos. Los ven como si fuese su carácter, su temperamento, así soy yo. O todavía el colmo dicen: así me hizo Dios. No, Dios nos hizo de una manera, el pecado nos tiene como somos, y por eso Dios ha mandado a su Hijo y nos ha dado al Espíritu Santo para que entonces vayamos limpiando nuestra vida con la sangre de Cristo por fe. Por fe. Creer, esto de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado no es hacer como una declaración o yo me cubro con la sangre o algo místico. Es tener fe en que Jesús murió y derramó su sangre por ese pecado específico, por nombre, sea lujuria, mal pensamiento, deseos de odio, falta de perdón con alguna persona específica, y que por eso Cristo murió, derramó su sangre. Esta vida es una preparación entonces para ese encuentro que nosotros tendremos de manera eterna, y nosotros podemos confiar en que nuestro sacrificio ya fue hecho en Jesús, como lo vimos en su momento cuando estuvimos estudiando el libro de Levítico. Y solo por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. Doy la cita allá en 1 Corintios 7:14 y Hebreos 9:11 al 14 y Hebreos 13:12 al 14. Nos hablan de que en Cristo Él murió por nosotros, Él llevó nuestra contaminación, nuestra inmundicia, y esta es la ventaja que nosotros tenemos. Como cristianos, aquí en Números vemos las consecuencias del pecado, y estos que estaban contaminados no pudieron continuar el viaje, se quedaron en el camino, no llegaron a la tierra prometida. Y esto habla de que Dios es santo, Dios es justo, Dios tiene estándares muy altos y Él no se va a rebajar de sus estándares. ¿Y qué ha hecho Dios para no rebajarse? Ha mandado a su Hijo para que lleve nuestra impureza, nuestra contaminación, nuestra inmundicia, muera por nosotros, y entonces nosotros tengamos libre acceso a la tierra prometida, podamos acudir a la presencia de Dios. Llegamos entonces a la segunda parte de este capítulo, tiene 3 partes el capítulo 5. Primera parte, versículos 1 al 4, segunda parte, versículos 5 al 10, tercera parte, versículos 11 al 31. Segunda parte, leo versículos 5 al 10, dice así la palabra de Dios. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Confesará el pecado que cometió. Versículo 7, segunda parte. Y compensará enteramente el daño. Repito nuevamente, compensará el daño. Sigue diciendo la última parte del versículo 7. Y añadirá sobre ello la quinta parte. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Aquí vemos 4 lecciones en este versículo 7 que en un momento detallaré. Versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual ser resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será.
y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote será suyo. Que la primera gran lección que vemos aquí la vemos en el versículo 8. Y es que había que resarcir el daño, había que compensar y había que entregar en especie algo respecto a lo que hubiese sucedido. Y esto de la quinta parte tiene que ver con robo o fraude. De ahí de que pues tuviese que dar la quinta parte. Pensemos en unidades. Si una persona había robado o defraudado a alguien con 100 unidades, no solamente iba a regresar las 100 unidades que robó, sino añadiéndole la quinta parte, es decir, el 20%. Entonces, si había robado o defraudado con 100 unidades, lo que iba a terminar entregando a quien le hizo el daño iban a ser 120 unidades. Pero si esta persona no había fallecido o no podía entregárselo, versículo 8, entonces el agravio lo entregaría a Jehová. Y aquí tenemos este principio. Todo agravio contra el prójimo es un agravio contra Dios. Por eso, si la persona ya no estaba o no había familiar con la cual restituir el daño, había que entregarlo a Dios. Y esto implica al tabernáculo en este tiempo, ya después cuando estuvo el templo, en el templo, y en este caso a los sacerdotes, y cuando ya estuvo el templo, pues a los levitas que ministraban en el templo. Así era la forma de resarcir el daño, pero aquí lo que quiero resaltar es esto: todo daño contra el prójimo es un daño directo a Dios. Cuando nosotros estamos haciéndole algo al prójimo, se lo estamos haciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Somos como Él. Ciertamente la imagen y semejanza de Dios en nosotros está corrompida por el pecado. No se puede, no somos como Dios, pero ahí está esa imagen. Por otro lado, Jesús nos enseña en Mateo 25 que por cuanto le diste de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, visitaste al enfermo y al que está en la cárcel, lo hiciste a Jesús. Esto significa que cuando nosotros mostramos nuestro favor, nuestra misericordia al prójimo, se la estamos dando a Dios. Y en caso contrario, cuando nosotros tenemos algo contra el prójimo, tenemos algo contra Dios. Cuando en el Edén Dios estableció cómo sería su reino, había una relación perfecta entre Dios con el hombre con Dios, una relación perfecta entre el hombre con el prójimo, Adán con Eva. Había una relación perfecta en el hombre mismo, Adán consigo mismo, y había una relación perfecta entre el hombre, Adán y Eva, con la creación. Con la caída, todas estas 4 relaciones se vieron rotas y truncadas y afectadas. La relación con Dios, la relación con el hombre mismo, la relación con el prójimo y la relación con la creación. De manera extendida podemos decir lo siguiente: nosotros ofendemos a Dios cuando no tenemos cuidado de nosotros mismos, cuando no tratamos bien al prójimo, cuando no tratamos bien a la creación, cuando no administramos bien la creación ni nos relacionamos bien con ella, estamos afectando nuestra relación con Dios. Y aquí el ejemplo específico lo tenemos con, este paréntesis lo hice por el caso que tenemos con el prójimo. El daño ante el prójimo es un daño hacia Dios que hay que tomárselo muy en serio, no llevarlo a la ligera,
Por eso en el domingo mencionábamos y también en la semana pasada hablábamos de que la importancia de la santidad, de la purificación y de las buenas relaciones en el pueblo de Dios. Porque en donde hay chisme, donde hay murmuración, en donde hay malas relaciones como cristianos, esa comunidad está ofendiendo a Dios. Y no es solo decir, Señor, perdóname, quién sabe qué hice, perdóname, y continuamos el culto o continuamos nuestra vida. Es confesar, Señor, yo tengo este problema con esta hermana, con este hermano, y este problema te está ofendiendo a ti. Cuando Dios es más importante que nosotros y que nuestros estándares, como decíamos el domingo en el culto del mediodía, cuando Dios es más importante, entonces vemos cuánto está afectando nuestra relación con Él, esa mala relación con ese hermano, con esa hermana, con ese miembro de la familia. Estamos dispuestos a hacer las paces, a estar en armonía con esa persona, con ese hermano. ¿Por qué? Porque Dios es más importante y porque Dios dio su vida por esos pecados. Ahora sí vamos a explicar un poquito más el versículo 6. El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará el daño. Ya hablamos de la confesión y ya hablamos de esta relación que los pecados contra el prójimo son pecados contra Dios. Entonces, cualquier pecado hacia el prójimo es un pecado hacia Dios y por lo tanto para confesar hay que arrepentirse. El texto no lo dice, pero es obvio en el pensamiento bíblico. Ya hemos hablado mucho de esto y es simplemente el cambio comienza en la confesión. No en decir, perdóname Señor por lo que hice, sino de manera muy puntual y específica decir de qué nos estamos arrepintiendo, de qué vamos a hacer un cambio. ¿Y cómo se ve ese cambio o ese arrepentimiento? Versículo 7, y compensará enteramente el daño. Si hablamos de una relación que fue afectada, esa relación tiene que ser como antes e incluso mejor cuando nosotros fuimos los responsables de que esa relación se haya quebrado. Muchos en nuestro orgullo diríamos, bueno, pero él fue el que me ofendió. Que él haga, que él restituya, que él venga a mí. Veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Versículos 23 y 24. Dice nuestro Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús dice esto como un eco de esto que estamos leyendo en Números 5, versículos 6, 7 y 8 también. No podemos acudir a la presencia de Dios si hay algo en nuestras relaciones. Cuando dice Jesús, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate y entonces presenta, es decir, no presentes tu ofrenda. Cuando dijo déjala ahí es porque, como diciendo, pensemos en el templo, que en el tiempo de Jesús, la persona llegaba desde muy lejos o de alguna parte, dejaba ahí al animal o lo que iba a ofrendar en el altar y no lo presentaba al altar, sino que se iba a reconciliar y entonces regresaba al altar a ofrecer eso, a presentarlo. Y esto habla que Jesús no acepta, nuestro Dios no acepta nuestra alabanza, nuestra ofrenda
económica, nuestro servicio, si no estamos en buenos términos con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque ya repito, un daño contra el prójimo es un daño hacia Dios. Un pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Cualquier cosa que tengamos contra el prójimo la tenemos contra Dios. Y entonces, por eso Jesús le decía a los religiosos una y otra vez, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y esto es duro, lo que Jesús dice, porque Él estaba diciendo que los judíos de su tiempo le presentaban una cara de piedad, de bondad al pueblo y a Dios, pero por dentro y con los suyos era otra cara. La doble vida, una doble cara, un comportamiento para las cosas de la iglesia y otro comportamiento para con el prójimo y con los demás, Dios no lo acepta. Y por eso la medida que nosotros tenemos, la referencia es, 1, la confesión, y 2, compensar enteramente el daño, buscar la reconciliación, y 3, que incluso sea mejor esa relación, o hablando de dinero, incluso devolver la quinta parte. Aquí es un principio que da que la cosa pues fue grave y hay que buscar de la mejor manera y en los mejores términos que quede en la situación. Y lo dará a aquel contra quien pecó. Ya explicamos el versículo 8 de que es algo ofensa contra Dios, si no se podía resarcir el daño con la persona porque ya estaba muerta, por ejemplo, y no tenía ningún pariente, entonces había que ir a la presencia de Dios y ofrecer, ¿qué cosa? Además, el daño, pues la compensación del daño más la quinta parte, pero aquí en el versículo 8 está añadiendo un factor más que incluye lo que dice el versículo 7 y también el 8, y es el carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. ¿Qué es este carnero de las expiaciones? Ya se explicó cuando estuvimos viendo Levítico. Es un animal que muere en lugar de la persona que pecó. Un animal que lleva el pecado de la persona que pecó. Porque aquí el versículo 6 está diciendo, hombre o mujer que cometiere alguno de todos los pecados contra los hombres o contra Dios. Y recordemos, los pecados contra los hombres son contra Dios. Y también los de Dios, pues, afectan a nosotros mismos y a los demás. Ante estos pecados, para que la persona no muriera, porque era lo que le correspondía, morir, tenía que llevar, en este caso, al tabernáculo, todavía no estaba el templo, el animal, poner sobre la cabeza del animal su mano y confesar el pecado, porque el sacerdote preguntaba, este animal que presentas para ser muerto en tu lugar, ¿por qué pecado es? Y ya la persona iba a decir, porque hice esto, porque robé, porque defraudé a fulano de tal día, en este asunto, en este negocio, porque, y ahí podríamos enunciar la serie de pecados que ya se vieron en Levítico, que la persona cometió contra Dios, y entonces, o contra el prójimo, podría ser porque tuve envidia, o tengo envidia de esta persona, presenta el animal y entonces el animal simbólicamente lleva el pecado, ese pecado de envidia, de robo, de fraude, etcétera, muere en lugar de la persona y se derramaba la sangre del animal, se sacrificaba ahí en el altar y si ya había muerto la persona contra la que se tenía la envidia, el coraje o la que se había robado o defraudado, ahí en el templo se dejaba el 100%
de lo que había defraudado o robado, perdón, más el 20%. Todo esto era símbolo de arrepentimiento. Nosotros como cristianos, y ya es obvio, Jesús es nuestro carnero de expiación. Es nuestro cordero que quita el pecado del mundo. Él murió en nuestro lugar. Y entonces, como Él ya murió, nosotros solo en fe, en la oración de confesión, tenemos que decir el pecado que cometimos. Cometí este pecado. Y ya la actitud como cristianos es distinta, porque ahora decimos: gracias, Señor Jesús, porque moriste por este pecado de robo que cometí, por este pecado de fraude que cometí, por este pecado de envidia que cometí. Pero ahí no queda, hay que restituir o compensar el daño. Muchas personas no quieren hacerse responsables de sus acciones, de sus pecados, y vivimos en una época de la irresponsabilidad, de la tolerancia, y este mensaje diluido de el todo amor y hay que amar, y que abrazos no balazos, dirán por ahí, en donde no pasó nada, y la Escritura no enseña eso, y esto nosotros como cristianos tenemos que tenerlo presente. Nuestras acciones tienen consecuencias y nosotros tenemos que hacernos responsable de nuestras consecuencias. Muchos ven de una manera extraña la situación del pecado. Una es de la siguiente forma: como ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces pues yo puedo seguir mi vida de manera irresponsable. Total, Jesús ya pagó por mis pecados. O hay otros que lo ven de otra forma, y es: sí, Jesús murió por tus pecados antes de que tú creyeras, pero en cuanto tú creíste e hiciste tu oración y te hiciste miembro de la iglesia, ahí fue, pues es otra cuenta, y ya no cuentan los pecados por los que Jesús murió en la cruz, y ahora todos los pecados que tú cometas a partir de entonces, tú vas a tener castigo, disciplina y consecuencia de estos pecados. Tanto una postura como la otra es incorrecta. Lo que vemos aquí es lo siguiente: una persona peca, la persona lleva, si se arrepiente, lleva ante el altar el animal de expiación, y además de que un animal muere en su lugar y se derrama su sangre, como la persona está arrepentida, va a compensar el daño, va a restituir lo que hizo, es decir, se va a hacer responsable por las consecuencias de su pecado. Pongamos el ejemplo del robo. La persona robó, aquí en este tiempo eran ciclos o pesos, pensemos en ciclos de plata. Robó 100 ciclos de plata. La persona se arrepiente, reconoce que cometió el pecado de robo, va ante el altar, lleva el carnero de expiación, le pregunta al sacerdote: ¿por qué traes este carnero de expiación? Y la persona dirá: porque cometí el pecado de robo, y por el robo que yo merezco morir, pero por eso traigo este animal. Y entonces ponía la mano sobre la cabeza del carnero de expiación, confesaba que había cometido el pecado de robo de 100 ciclos, y entonces moría el animal. Ahora, ¿qué hacía la persona? Al que le robó le iba a regresar 120 ciclos. En nuestro tiempo, pensemos en pesos. La persona, el hermano, la hermana o lo que sea, robó 100 pesos. Entonces, en la oración de confesión de pecados, esa persona va a decirle al Señor: Señor Jesús, yo cometí el pecado de robo, le robé 100 pesos al hermano, a la hermana, a fulano de tal, o
dije que iba a dar mi diezmo y no lo di. Y en su momento se verá esto del diezmo ya con Deuteronomio, se perfiló un poquito en Levítico, y entonces cuando no se da el diezmo hay que restituirlo también. Entonces esta persona robó, ya sea una persona de la iglesia o a alguien, y entonces ya él confiesa, reconoce que Jesús murió en la cruz del Calvario por ese pecado de que robó 100 pesos a fulano de tal o a la iglesia. Y entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Como ya se arrepintió, va a hacerse responsable de su pecado, va a hacerse responsable de sus acciones, y entonces va a entregar 120. Esta sería un equivalente o una analogía de lo que sucedería en nuestro tiempo con este pasaje. Si queremos interpretarlo de manera literal, por así decirlo, en que aplica para nosotros. Nosotros tenemos la gracia y la bendición del Evangelio, en donde antes en ese tiempo había que dar el diezmo. Ahora en el Evangelio damos el 100%, damos toda nuestra vida, damos todo nuestro ser, y lo vemos en el libro de Hechos y en las cartas, que los macedonios que estaban en pobreza dieron aún más de lo que podían dar, no dieron el diezmo, dieron más. Pero esto fue en respuesta a lo que Cristo hizo por ellos, y en que si Dios, que es el Rey del universo y de todo, entregó su vida por ellos, pues no vale nada lo que nosotros tenemos y ofrecemos todo lo que tenemos. Y aquí la noción no hay que ser tan legalistas en este sentido de que contar los pesos, porque ahí nos volveríamos como los fariseos, en donde Jesús les criticaba que contaban la menta, el comino y de todo, diezmaban las hojitas. No hay que llegar a este extremo, sino conservar el principio, que es arrepentimiento, confesión específica del pecado y restitución del daño, compensándolo aún más allá de lo que nosotros hicimos. Y ya llegamos a esta parte, versículo 9 dice: toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Es decir, cuando el que había sido afectado, el muerto, ya estaba muerto, perdón, entonces no había familiar con que darle lo equivalente al daño, entonces lo llevaban al templo, y esto era para el sacerdote. Y lo santificado, versículo 10, de cualquiera suyo será, asimismo lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Aquí estaba pues estas cosas, que aquí también vemos otra equivalencia o otra relación de identidad, y es que todo pecado contra el prójimo es contra Dios, y toda cosa que yo llevo a Dios, que la llevo al altar, si se la doy al sacerdote, es como si se la estuviese dando a Dios. En nuestro tiempo es cuando nosotros entregamos y consagramos cosas a la iglesia, las estamos contemplando que son para Dios. Cuando le estamos dando algo a los ministros del evangelio, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos que son siervos del evangelio, cuando se los damos a ellos, se los estamos dando a Dios. Vamos entonces a la última parte de este capítulo 5, que dice así, versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y si alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, si hubiere testigo contra ella y no lo hubiere, y ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, y si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, y habiéndose ella amancillado, y viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose en ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae
a la memoria de pecado. ¿Qué quiere decir todo esto? Fácil. Si un hombre tenía sospechas de que su mujer le había sido infiel y no tenía cómo comprobarlo, llevaba a su mujer al altar, la llevaba al tabernáculo y, bueno, no adentro, sino en la parte exterior, donde con el sacerdote. ¿Y qué hacía el esposo ahí? Llevaba una ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, y en las ofrendas que eran hacia Dios, como ofrendas de gratitud, lo que hacía el sacerdote era que echaba aceite sobre la ofrenda y ponía incienso, pero en este caso no se hacía eso porque era un acto especial. Algo así como que si no había forma de comprobar la infidelidad, iban a que entonces ponían el asunto en las manos de Dios y que Dios diese el veredicto. Y para eso era esta ofrenda especial, pero había un rito especial que lo vamos a ver en esta hora. Versículo 16, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, o sea, delante del tabernáculo del altar. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer, recordemos que tenían velo, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Esta ofrenda que era harina de cebada, se le ponía en las manos de la mujer. Digamos que la mujer, como en una actitud de estoy dispuesta a que el Señor me juzgue, se ponía delante, ponía las manos de esta forma, le ponían la harina y que el sacerdote, mientras tomaba el agua del lavacro, le echaba polvo del que había en el tabernáculo. Y sigue diciendo el versículo 18, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Por qué son estas aguas amargas? Ahorita vamos a ver uno de los factores que lo amargaba. La primera pues era, en términos naturales, la tierra, que habían tomado el polvo del tabernáculo. Luego, versículo 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido conmigo, si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Es decir, al decir estas palabras el sacerdote y la mujer decir amén, estaba diciendo que así sea conmigo, que se cumpla, acepto esta maldición, porque si acudía la mujer era porque acudía de tal manera que era en su conciencia limpia de que no había cometido adulterio. Versículo 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Este libro era de piel y entonces lo que el sacerdote hacía era que escribía con tinta. Ahí no hay un consenso todavía de qué tipo de tinta era. Algunos mencionan que quizás eran de hierbas. Recordemos que estamos en el desierto, entonces no se sabía y estamos en el Sinaí, todavía el pueblo no ha partido, y recordemos que capítulo 5 y capítulo 6 se hace antes de salir hacia la tierra prometida.
Entonces, en este libro de piel, donde se escribían pues lo que sería el versículo 21 y versículo 22, es lo que escribía el sacerdote en el libro, y con el agua que tenía tierra o polvo del tabernáculo, lavaba esta piel. Y entonces esta agua tenía la tinta de donde se había escrito la maldición, tenía el polvo del tabernáculo y pues obviamente la suciedad del libro de piel. Versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Entonces, de por sí esto ya era amargo, esta pues revoltijo, por así decirlo, de agua, polvo, tinta. Después el sacerdote, versículo 25, tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Es decir, la ofrenda que tenía así la mujer se la daba al sacerdote, el sacerdote la recibía y en el altar lo que esta acción de mecer era pues hacer este movimiento. Lo hacía el sacerdote con la harina de cebada que había llevado la mujer. Versículo 26, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Entonces, recapitulando, se hacía esta mezcla, estaba la mujer delante del sacerdote, el sacerdote escribía en el libro de piel, leía la maldición, la mujer decía amén, el sacerdote lavaba el libro con el agua que iba a tomarse la mujer, pero antes de tomárselo, la mujer le daba la harina al sacerdote, el sacerdote la mecía, tomaba un puño y lo echaba en el fuego del altar, y después de esto, la mujer se tomaba esa agua. Versículo 27. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda, es decir, que si hubiese adulterado y estaba mintiendo ahí, diciendo, no, yo no cometí adulterio, pero realmente sí había cometido el adulterio, solamente que el esposo no pudo comprobarlo, y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Aquí ya nos explica qué es esto de que se le caía el vientre y se le caía el muslo y se le hinchaba el vientre. Es decir, la mujer quedaba estéril. No iba a poder concebir. Y la esterilidad, recordemos en el pensamiento antiguo del Medio Oriente y de manera específica en el pueblo judío, pues era señal de una maldición de parte de Dios, ser infértil. Entonces, si la mujer había cometido adulterio, la mujer quedaba infértil. Pero si no, la mujer no se le caía el muslo ni se le hinchaba el vientre. Es decir, la mujer quedaba pues libre. Y dice el versículo 29, esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esa ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Este es en el caso de que la mujer hubiese cometido el adulterio y si había pruebas, como se vio ya en Levítico cuando se estudió, por cuestiones de tiempo, pues solo
menciono la cita que es Levítico 20:10. Si había infidelidad, con las pruebas, los dos tenían que acudir a que se comprobara con el sacerdote, y entonces los dos morían apedreados. Pero si no había pruebas, entonces la maldición caía sobre la infertilidad de esta mujer, que es prácticamente como erradicarla del pueblo de Israel. Recordemos que la no descendencia era una manera en que los israelitas veían que no habían quedado, su nombre había sido olvidado, y esto es en el contexto de la preparación hacia el pueblo hacia la tierra prometida. Esto, el eco que tenemos en el Nuevo Testamento, porque ¿qué utilidad le podemos dar nosotros a esto? No vamos a traer aquí al templo pues a todos los esposos sospechosos de que hizo algo su esposa, y aquí el pastor Jonatán agarrando tierra del templo y con tinta. Esto ya no aplica. Jesús llevó nosotros somos esas mujeres. Nosotros somos esos que a veces no queremos reconocer nuestra inmundicia. Y hay un libro escrito de maldiciones en nuestra contra. Pero tenemos la ventaja que Cristo llevó esa maldición en lugar nuestro. Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o de la maldición del libro, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué bendición! Todos nosotros teníamos ahí un libro escrito con nuestros pecados, donde aceptamos la maldición de nuestro pecado, pero el que tomó esas aguas amargas, el que fue estéril, por así decirlo, infértil, fue nuestro Señor Jesús. Isaías, capítulo 53, él dice así: con todo, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y también este pasaje, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por así decirlo, Jesús llevó esa esterilidad, esa no fecundidad, para que nosotros seamos en él fecundos, bendecidos, y tener todas estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, esas promesas que tenemos en él. Ya para concluir el estudio del día de hoy y este capítulo 5, todo esto es en preparación a ir hacia la tierra prometida. Desechar a los contaminados, no pueden continuar el viaje, Dios es santo. Todo aquel que haya cometido tiene que restituir el daño, tiene que confesar su pecado, y si hay malas relaciones entre los esposos, esposo y esposa, tenían que acudir al templo, al tabernáculo, al altar, para que al hacer este rito se viera que Dios juzgara. Y esto implicaba dos cosas: una, que si había cometido adulterio y no había comprobación, pues la persona quedaba estéril, y si sí había comprobación, la persona moría apedreada junto con la persona con la que cometió el adulterio. Esto significaba de que la idea que podemos tener de este capítulo 5 es: no podemos continuar el viaje hacia la tierra prometida si hay pecado. No se puede. La ventaja que nosotros como iglesia tenemos es: Cristo ya llevó nuestro pecado, ahora solo queda confesarlo y continuar el viaje. Y si cometimos un daño, reponerlo y continuar el viaje. No hay por qué quedarnos en el camino. Dios quiere que lleguemos con Él a la tierra prometida, que es
nuestra nueva Jerusalén, la presencia de Jesús con la cual estaremos reinando para siempre. Teniendo en mente esto, oremos. Padre nuestro, te agradecemos en esta hora por este tiempo y queremos que tú confirmes esta palabra en nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestro corazón. Si hay algún pecado contra nuestro prójimo, de amargura, de rencor, de envidia, de cualquier otro tipo, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado para que vayamos a ti en arrepentimiento y para que restituyamos esa relación con esa persona. Que tengamos ese valor de poder confesarte ese pecado a ti primero, pero también a quienes hemos dañado. Porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias porque tú nos has equipado con todo lo necesario para continuar ese camino. Gracias porque en Cristo ya todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Este libro de maldiciones en nuestra contra, Cristo lo bebió. Cristo tomó el amargor de esa maldición y ahora nosotros, en lugar de maldición, tenemos la bendición de la vida eterna, la bendición de estar contigo para siempre y de estar caminando hacia la tierra prometida. Permite que tu iglesia y nosotros nos sigamos preparando en santidad para poder llegar contigo y morar en esa mansión celestial, en ese lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor y donde estaremos contigo para siempre. Amén. Gracias a Dios por haber estado en este día y por haber continuado con esta transmisión. Les invitamos a que estudien su Biblia y queda entonces el capítulo 6 del libro de Números. Gracias, que el Señor los bendiga.